Overlord, Extra, la princesa vampiro del país perdido, capítulo 4, en el más allá, parte 3 y 4. Suzuki Satoru comenzó a cambiar su equipo. Cuando abrió la sección de anillos de su inventario, sus ojos se detuvieron en el anillo de Ain Soal Gaun. Sin embargo, fue solo por un momento. Estaría peleando la batalla de hoy personalmente, yendo a las líneas del frente como un maestro de gremio, por lo que necesitaba estar seguro de la victoria. Si no le era de ayuda, entonces tenía que hacerlo a un lado, incluso si era el anillo que simbolizaba al gremio. Sin duda alguna, Suzuki Satoru cambió sus anillos por los que serían más efectivos durante la próxima batalla con Kure-Elim, según su análisis. Colocó los 10 anillos delante de sí mismo y usó un artículo en efectivo. Después de eso, se los puso, uno tras otro. Hecho esto, los anillos equipados en él ahora eran estos 10 anillos, los anillos que serían más efectivos en la batalla contra Kure-Elim. De hecho, el ítem de efectivo que acababa de sacar de su inventario era uno que podía cambiar los anillos equipados en sus dedos, y Suzuki Satoru solo tenía 2 de ellos. Tal vez el uso de un artículo tan precioso era una decisión tonta, pero morir porque lo había reservado sería un total desperdicio. Por lo tanto, lo más importante fue priorizar su capacidad para ganar en la próxima batalla. Finalmente, se puso un par de guantes de cuero. No era un objeto mágico, se los había puesto para ocultar los anillos que llevaba puestos. Parecía que los dragones tenían la habilidad de detectar tesoros. Si bien no sabía el nivel de este Lord Dragón o si aún conservaba esa habilidad, haría todo lo posible para aumentar sus posibilidades de victoria. Si su oponente fuera más fuerte que él, entonces aumentar las probabilidades en contra de él en un 1% o incluso un 0.1% sería bueno. Después de eso, ajustó el equipamiento de su equipo, seleccionando equipos que eran especialmente efectivos contra los no muertos o dragones. Finalmente, llegó a una de sus cartas de triunfo para esta batalla, el bastón de Ain Soal Gaun. Mientras miraba el bastón en su mano, Ain sonrió desde el fondo de su corazón. Esto era algo que iba más allá incluso de sus sueños más salvajes, ser capaz de empuñar el arma del gremio, un ítem que nunca antes había usado, en una batalla real. Seguramente sus compañeros de gremio no habrían pensado en tal cosa. Tú eres la prueba de la existencia de nuestro gremio. Vámonos. Como en respuesta a las palabras de Suzuki Satoru, el humo negro se desbordó del bastón, como si estuviera mostrando su voluntad. En el camino, Suzuki Satoru pensó en algo, no era del todo imposible, pero tal vez los sistemas dentro del arma de gremio podrían haber desarrollado una inteligencia propia después de venir a este mundo. Toma tu resentimiento reprimido por haber estado sellado durante tanto tiempo y viértelo todo durante esta batalla. Demuestra la invencibilidad del gremio Ain Soal Gaun conmigo. Estaba hablando consigo mismo. No había manera de que el arma de gremio pudiera haberle respondido. Sin embargo, Suzuki Satoru sintió una extraña satisfacción. Por supuesto, esa llamada invencibilidad solo eran habladurías. Los miembros del gremio habían sufrido contratiempos menores innumerables veces en el pasado. No era como si no hubieran experimentado cosas como ir a piquear a otros y ser piqueados a su vez. Pero el gremio nunca había sufrido una derrota que hubiera sido lo suficientemente grande como para sacudirlo. Desde su punto de vista, si pudieran volver a levantarse, no era una verdadera derrota. Devolvió el arma de gremio a su inventario y sacó el ítem de clase mundial que usualmente se equipaba y se lo puso. Ahora, él tenía la protección del mundo. Nota del traductor, no sé si la protección del mundo es el nombre de este ítem mundial o se refiere a la protección de un ítem mundial en este párrafo. Fin de la nota. Si Kure-Elim pudiera usar las mismas habilidades que el Lord Dragón de la brillantez, es decir, la magia salvaje, entonces Suzuki Satoru se vería impotente ante ella sin este objeto. Ese era el fin de sus preparativos. Suzuki Satoru miró hacia la fortaleza que había creado, se preguntó si debería decirle algo a Kino antes de comenzar su batalla contra Kure-Elim. Y entonces, Suzuki Satoru negó con la cabeza. No había nada que decir. Nada en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era ganar y volver a su lado a salvo. El otro asunto era más importante. Suzuki Satoru envió un mensaje, y dio instrucciones junto con ese elemento que podía reproducir las voces de sus amigos del gremio, según decía la hora. Después de terminar todo este trabajo de preparación para la batalla, siguió su ruta anterior de regreso a las montañas. Podría haber acortado mucho su viaje lanzando vuelo o un hechizo de teletransportación, pero no lo hizo. Parte de eso fue porque quería coincidir con el tiempo, dejar que su mana se recuperara y varias otras razones,
pero también era porque Suzuki Satoru todavía estaba un poco asustado. En el pasado, había luchado bajo la suposición de que podía escapar, y había establecido muchos métodos de escape por sí mismo. Esta vez, sin embargo, no podía huir. A diferencia del juego Yggdrasil, esta era una batalla que exponía la existencia de Suzuki Satoru. Solo he luchado contra el Lord Dragón de la Brillantez una vez, todavía no me he acostumbrado a esto. Suzuki Satoru se detuvo y miró sus huesudas manos blancas. Estaba imaginando cosas, o estaban temblando. Estoy asustado. Se había decidido de una vez por todas, ahora estaba decidido a luchar por un miembro del gremio, y sin embargo, había terminado así. Suzuki Satoru no pudo evitar reírse de sí mismo. Está bien. Resguardo del aliento. Volar. Perdición del dragón. Bendición del lanzador de magia. Protección infinita. Esencia de la vida. Esencia de maná. Mayor potencial completo. Libertad. Ver a través de. Intuición paranormal. Resistencia mayor. Manto del caos. Indominabilidad. Impulso sensorial. Suerte mayor. Impulso mágico. Poder dracónico. Gran endurecimiento. Aura celestial. Absorción. Venerar hasta. La resistencia de las armas naturales. Gran escudo mágico. Apiló capa tras capa de hechizos de mejora sobre sí mismo. Su detección de no muertos le dijo que Kure Elim no se había movido durante este tiempo. Suzuki Satoru se sintió un poco incómodo. Había subestimado al Lord Dragón. ¿Podría todo esto ser una trampa? ¿Acaso su oponente había visto todas sus acciones de antemano y había hecho preparativos para matarlo definitivamente? ¿O acababa de dejar allí la gran bola de la muerte y había huido a otro lugar hace mucho tiempo? Su inquietud creció y creció. Era como si intentara darse una razón para huir. Suzuki Satoru no pudo evitar resoplar de risa. Él se rió de su débil ser. Suzuki Satoru fijó sus ojos hacia adelante, levantó su pie derecho y dio un paso adelante. Luego lo hizo de nuevo, con su izquierdo. No podía parar ahora. Muchas razones para huir aparecieron en su mente, pero Suzuki Satoru las ignoró todas. Estaba cerca de su objetivo. Y luego, Suzuki Satoru, maestro del gremio de Ain Soal Gaon, estaba cara a cara con Kure Elim. Bufón. Pensé que habías escapado, pero aquí estás de nuevo. ¿Acaso has venido a jurarme tu lealtad? Pero, ese equipo. Su primera frase hizo que Suzuki Satoru entrecerrara los ojos. No había necesidad de hablar. Conseguir el primer golpe con un hechizo sería más sabio. Sin embargo, podría infligir daño con hechizos en cualquier momento, pero, debería hacer lo que solo podía hacer ahora. Por supuesto, no se sabía si esto daría frutos. Sin embargo, tenía que intentarlo, por muy escasa que fuera la posibilidad. Suzuki Satoru gritó. Esta vez. Tengamos una batalla real. Hasta que uno de nosotros muera. Ven a mí, Lord Dragón. En contraste con Kure Elim, que se reía alegremente, Ainz tomó una postura como para mostrar su cristal. Humph, ¿es esa la fuente de tu confianza? No te dejaré huir de nuevo. Una sustancia delgada y membranosa se expandió y pareció cubrir toda la montaña. Era masiva, y parecía tener una superficie medida en kilómetros. Si bien no sabía su nombre oficial, Suzuki Satoru conocía sus efectos. Era una barrera que bloqueaba la teletransportación. Fue el primer hechizo de magia salvaje que el Lord Dragón de la Brillantez había usado. En otras palabras, las cosas estaban yendo como él había anticipado. Sin embargo, sería problemático si solo se viera igual, pero fuera algo completamente distinto. Suzuki Satoru dio una orden con un mensaje silencioso, y luego gritó. ¿Qué has hecho? Humph, dijiste que querías una batalla a muerte, ¿no es así? Entonces no puedo dejar que huyas como la última vez. Suzuki Satoru lanzó un hechizo a través del cristal. Era una forma extremadamente derrochadora de usarlo, pero era una acción necesaria en esta etapa. El hechizo que lanzó fue Ampliación Mágica Ciclón de Tiburones. Normalmente, uno no puede almacenar hechizos de mejora dentro de un cristal de hechizo, pero Ampliación Mágica era una excepción. Apareció un tornado de 100 metros de ancho y 200 metros de altura. Un huracán negro que agitaba la tierra los separó a los dos. Kure Elim comenzó a moverse. Su visión fue bloqueada por el tornado, y no podía ver a Kure Elim. Sin embargo, la habilidad de los no muertos de Suzuki Satoru detectó una reacción masiva de no muertos detrás del tornado.
Antes de que Kure-Elin pensara romper el tornado, Suzuki Satoru cargó primero. Él no es cauteloso ni trata de evadir, ¿de qué lado está? Las sombras que cruzaban a través de los vientos salvajes, como si nadaran surcando el océano, eran tiburones de 6 metros de largo, que masticaban a los Yuri-Niggers y los hacían pedazos. Sin embargo, el daño era insignificante en comparación con el cuerpo masivo de Kure-Elin. El solo hecho de entrar en el tornado solo lo había hecho perder algunos Yuri-Niggers que estaban en su exterior, pero eso era todo. Había innumerables Yuri-Niggers solo en la superficie del cuerpo de Kure-Elin. Dada la enorme diferencia de tamaño entre ambas partes, Kure-Elin planeó romper el tornado fácilmente a costa de una pequeña cantidad de Yuri-Niggers. El gigantesco Kure-Elin probablemente consideraría este hechizo de tornado como una resistencia inútil. Se podría decir que por eso había elegido este hechizo, pero había una cosa que quería verificar. Suzuki Satoru comenzó a pensar rápido. ¿Por qué Kure-Elin había elegido cargar contra el tornado? Y de pronto encontró la respuesta a su pregunta. Todo lo que pudo decir fue ya veo. Se había preguntado si ese era el caso mientras llevaba puesto el anillo, pero ahora todo estaba claro. Los dragones típicamente tenían una vista excelente. A veces, podían darse cuenta de lo que estaba sucediendo incluso cuando una tormenta de polvo bloqueaba su visión. Por lo tanto, en realidad no necesitaba cargar contra el tornado. Todo lo que tenía que hacer era desplegar a los Yuri-Niggers de sus pies y atacar desde la seguridad de la retaguardia detrás del tornado. Seguramente no había ninguna razón para que el arrogante Kure-Elin cerrara personalmente la distancia. En ese caso, ¿por qué había elegido arremeter? La respuesta fue porque, al igual que la visión de esclavo no muerto, tenía que confiar en la vista de los Yuri-Niggers cuando miraba a través de ellos. Quizás los Yuri-Niggers que formaban sus ojos eran bestias mágicas con excepcionales poderes de visión, pero habían perdido varias habilidades después de convertirse en Yuri-Niggers. Por lo tanto, se habían convertido en Yuri-Niggers cuya visión solo estaba ligeramente por encima del promedio, por lo que Kure-Elin, quien estaba oculto dentro de los Yuri-Niggers, no podría ver a través del tornado. Por supuesto, no pudo concluir que no estaba viendo a través de los Yuri-Niggers en sus alas o piernas. Pero a partir del análisis de los movimientos de Kure-Elin, la forma que movía la cabeza para fijar a los objetivos, le decía que era más probable que estuviera utilizando a los Yuri-Niggers que específicamente formaban sus ojos. En ese caso, él tenía un movimiento preparado por adelantado para ello. Suzuki Satoru tomó la arma del gremio de su inventario y la arrojó. Adelante, bastón de Ainzo Algaun. Inicia el modo de intercepción automática. El arma de gremio obedeció la orden y comenzó a moverse por su cuenta. Al mismo tiempo, Suzuki Satoru usó su as oculto en su manga. Era una carta de triunfo que solo un jugador con la clase de trabajo Eclipse podría utilizar. El nombre de esta carta de triunfo era El destino de toda la vida es la muerte. Un reloj que anunciaba la muerte apareció detrás de Suzuki Satoru, y luego, lanzó un poderoso hechizo a Kure-Elin cuando este se acercó a través del tornado. Como si fuera otro Suzuki Satoru, el arma de gremio seleccionó el hechizo más apropiado. El bastón tenía incrustadas en él 7 gemas de clase divina, con las alineaciones elementales de sol, luna, tierra, fuego, viento, agua y tiempo, con la capacidad de usar cada uno de los hechizos sellados dentro de cada joya. Comenzó con un hechizo de la gema elemental de fuego. Fue el hechizo de ataque de efecto de área divina tormenta de fuego. El fuego mágico consumió la cabeza de Kure-Elin. Los no muertos que formaban sus ojos fueron destruidos, y los Yuri-Niggers se arrastraron desde adentro para tomar su lugar. Por supuesto, Suzuki Satoru ya había anticipado esto. Todo lo que necesitaba hacer era cegar a Kure-Elin por un momento. Al mismo tiempo, las piernas de Kure-Elin se ralentizaron solo un poco, probablemente porque no podía ver. Esa fue una ventaja inesperada. Suzuki Satoru, y el arma del gremio, se apartaron del camino de Kure-Elin, cuidando de no ser pisoteados mientras este último cargaba, y lanzaron sus hechizos. Un gigantesco círculo mágico apareció alrededor de Suzuki Satoru. Esto implicaba que estaba lanzando un hechizo de nivel superior. Suzuki Satoru usó el artículo de efectivo que había sacado y anuló su tiempo de lanzamiento. Y entonces, lo que salió fue sacrificio y recompensa a la oscuridad. La Subnigurat. Lo que parecía una ventisca negra sopló a través de Suzuki Satoru. De hecho, el tornado había estado provocando ráfagas, al igual que este hechizo. Sin embargo, ambas eran fundamentalmente diferentes. La ventisca oscura no tenía ningún efecto físico, y al mismo tiempo, no era algo que pudiera detenerse por medios físicos.
El hechizo de nivel superior, la Sub-Nigurat, no era un hechizo particularmente aterrador. La razón era que todo lo que hacía era infligir un efecto de muerte instantánea, y era inútil contra los no muertos, golems y otros seres que no tenían vida. Si bien era efectivo contra jugadores y enemigos vivos, era difícil imaginar que alguien al nivel de Suzuki Satoru no tuviera inmunidad contra la muerte instantánea. De hecho, era un pequeño hechizo sutil, que solo tenía un efecto de muerte instantánea. Sin embargo, con la ayuda de las habilidades de la clase de trabajo Eclipse, que Suzuki Satoru poseía, este hechizo se transformó repentinamente en una magia viciosa y terrible. El reloj que flotaba detrás de la espalda de Suzuki Satoru marcaba las 12 en punto, y cuando el hechizo se lanzó, sus manecillas comenzaron a moverse. Mientras tanto, Suzuki Satoru ya había comenzado sus preparativos para el siguiente paso. Él no daría a Kure Elim ni un momento para planear estrategias. Este era el momento de la verdad. Si permitía a Kure Elim levantar su defensa incluso un poco, o si la Sub-Nigurat se interrumpía, eso supondría la derrota para Suzuki Satoru. Ciertamente, él podría haber lanzado Detener Tiempo. Sin embargo, Detener Tiempo había sido ineficaz contra el Lord Dragón de la Brillantez con el que había luchado antes, lo que significaba que era muy probable que también fuera inútil contra el cuerpo original del Lord Dragon llamado Kure Elim. Sin embargo, debería ser efectivo contra los Yurinickers que rodeaban a Kure Elim. Si esos Yurinickers tuvieran la misma fuerza defensiva de Kure Elim, entonces su primera ronda de hechizos de ataque habría sido ineficaz, y no habría podido derrotar a tantos Yurinickers. En otras palabras, no estaban equipados con objetos mágicos. Al equiparse objetos mágicos, estos otorgaban sus habilidades a sus portadores y los últimos tendrían las mismas resistencias que sus portadores. Por ejemplo, consideremos el collar que Suzuki Satoru tenía puesto, y uno igual que caía al suelo. Si bien ambos tenían la misma resistencia, el que estaba en el suelo se destruiría más fácilmente. En otras palabras, dadas las circunstancias actuales, las defensas de Kure Elim no se aplicaron a sus Yurinickers. No eran como equipo, más bien eran solo no muertos controlados que se aferraban a su cuerpo. En otras palabras, los Yurinickers eran solo Yurinickers. Si lanzo Detener Tiempo, debería ser efectivo contra la masa de Yurinickers incluso si no fuera efectivo contra el mismo Kure Elim. Eso los convertiría en una prisión para Kure Elim, quien estaría sellado dentro de ellos. Si bien sintió que era un método de ataque efectivo, había una cosa que lo inquietaba. ¿De dónde provenía la resistencia al hechizo Detener Tiempo del Lord Dragón de la Brillantez? La resistencia de Suzuki Satoru a Detener Tiempo provenía de su equipo. Sin embargo, el Lord Dragón de la Brillantez no parecía que usara equipo. ¿Significaba eso que tenía una resistencia innata? Estaría bien si eso fuera todo. La pregunta era si dicha resistencia podría aplicarse a otros, como si fuera un hechizo defensivo. Por supuesto, incluso si pudiera lanzar un hechizo así, no se perdería nada si pudiera obligar a su oponente a jugar una carta. Sin embargo, sería problemático si esa habilidad también funcionara contra su carta de triunfo. Por eso Suzuki Satoru no lanzó Detener Tiempo. En su lugar, lanzó otro hechizo. Su primer objetivo era ganar tiempo. Sería malo si su oponente ignorara todo y fortalecía su defensa, por lo que tenía que confundir a su oponente. No creía que su oponente, como uno de los no muertos, perdería la calma, pero si pudiera obligarlo a usar una variedad de ataques para olvidar su defensa, todo estaría bien. Lanzó Ciclón de Tiburones. No sabía si su tiempo era perfecto, pero Suzuki Satoru descubrió un Yurinicker perro que había estado detrás de Kure Elim todo este tiempo. Estaba muy por detrás, a una distancia en la que no habría podido ver si no fuera por la aguda visión que había ganado después de convertirse en no muerto. Armagedón del mal. La oscuridad se reunió alrededor de Suzuki Satoru y formó un vórtice giratorio. Entonces, un sonido de gorgoteo vino de objetos similares a burbujas a su alrededor, y los demonios nacieron del abismo. Los primeros en aparecer fueron los demonios por debajo del nivel 10, había un total de 128 de esos demonios inferiores. No había otra palabra que se pudiera usar para describirlos que no fuera deformado. Sus cabezas estaban hinchadas, sus brazos izquierdos eran anormalmente delgados, sus enormes brazos derechos estaban formados por varios tentáculos entrelazados, y sus piernas tenían diferentes longitudes. No poseían nada para diferenciar su género, y la pus amarilla brotaba de innumerables pequeños agujeros en todo el cuerpo. Sus formas parecían implicar que habían nacido únicamente para contaminar el mundo. Estos demonios, hechos para la destrucción y la matanza, no estaban bajo el control de Suzuki Satoru. En su lugar, atacaron todo a su alrededor.
Dadas las circunstancias, el único cerca de ellos era Kure-Elim, y por eso lo atacaron. Y cuando la horda demoníaca comenzó su ataque: «Miserables pequeños demonios, fuera de mi camino». El rugido de Kure-Elim trajo una sonrisa a la cara de Suzuki Satoru. Eso fue todo. Después de que los Yurinikgers abandonaran la superficie sobre su cabeza, el cuerpo de Kure-Elim comenzó a moverse nuevamente después de recuperar la visión, formando gruesos tentáculos de Yurinikgers. Más de 20 tentáculos dispararon a los demonios. Uno no podría derrotar a un demonio con un solo golpe. Sin embargo, los Yurinikgers tentáculos agarraron y ataron a los demonios, luego los arrastraron al cuerpo de Kure-Elim. Era muy difícil para los demonios menores resistir la fuerza de 10 Yurinikgers. Los demonios que fueron tragados fueron inmovilizados y asesinados brutalmente, y pronto fueron reducidos a vil escoria y devueltos al inframundo. Sin embargo, eso estaba bien. Estaba bien porque era así como debía ser. Se podría decir que sería problemático si le hubiera costado mucho vencerlos. Los había convocado porque eran muy débiles. Quizás podría haber sido más problemático si Kure-Elim no supiera que eran demonios y los tratara como si fueran enemigos poderosos. Habiendo ganado su apuesta, Suzuki Satoru se aseguró de no dejar ver ninguna expresión burlona sobre sus actos. Las cosas con forma de burbujas se formaron nuevamente en el vórtice alrededor de Suzuki Satoru, y lo que ahora apareció fueron demonios de alrededor del nivel 20 llamados guadañas del infierno. Estos demonios parecían una fusión entre mantis religiosas, humanos y otras criaturas. Sus gigantescas guadañas tintineaban con un brillo acerado, y estaban cubiertas de veneno. Había 64 de estos demonios en total. Al igual que los demonios inferiores de antes, extendieron sus alas de mantis religiosa y volaron hacia Kure-Elim. Tal vez estaba empezando a entrar en pánico debido a sus números, pero el cuerpo de Kure-Elim comenzó a retorcerse. Luego, tentáculos formados por dragones, gigantes y otros seres poderosos se lanzaron hacia los demonios. Uno de los tentáculos se extendió hacia Suzuki Satoru. Muro de esqueleto. El tentáculo chocó con el muro que apareció. La colisión fue increíblemente rápida y tremendamente abrumadora, pero solo eso lo convirtió en un ataque muy poderoso. Se podría decir que era como un camión que era conducido directamente hacia él. El muro formado por innumerables huesos no pudo resistir ese abrumador poder destructivo y fue destruido. Al mismo tiempo, trozos de carne de los Yurinikgers que formaban el tentáculo se dispersaron en todas direcciones cuando dicho tentáculo atravesó la pared. ¿Qué? Demasiado tarde. Se acabó el tiempo. Cuando Suzuki Satoru, que había estado contando silenciosamente los segundos en su cabeza, dijo eso, el reloj que anunciaba la fatalidad había terminado su andar, y ambas manecillas apuntaron una vez más al cielo. En ese momento, el mundo murió. La tierra se convirtió en un desierto. Incluso el aire se convirtió en algo muerto. Los Yurinikgers de todo tipo, definitivamente había más de 400.000 de ellos, posiblemente más de 1 millón, llovieron sobre la tierra desierta. Suzuki Satoru voló hacia atrás, despejando una gran brecha entre ellos. Los demonios necesitaban respirar, y ese hechizo los había atrapado y los había matado también. Pero eso no significaba nada para Suzuki Satoru. Eso fue porque la verdadera forma de Kure-Elim estaba completamente expuesta al fin. Esa masa de criaturas no muertas realmente había imitado el cuerpo de Kure-Elim en cierta medida. Parecían ser muy similares, pero su verdadera forma se veía muy elegante en comparación. Era un dragón no muerto, con un cuerpo como un depredador felino, cuyas piernas y cuello eran muy largos. Al mismo tiempo, burbujas negras aparecieron alrededor de Suzuki Satoru, y de ellos emergieron demonios de alrededor del nivel 30, demonios podridos. Tenían más de 2 metros de altura, con una piel de color negro alquitranado que se asemejaba a pantanos burbujeantes. Las burbujas subieron a la superficie y explotaron, liberando una neblina amarilla. A pesar de estar rodeado de estos demonios que estaban envueltos en un gas indacte de la podredumbre, Suzuki Satoru no se vio afectado porque era un no muerto. Había 32 de ellos en total. Suzuki Satoru se encogió de hombros. Te has encogido, Lord Dragón. Así que eras parte de la inmundicia del Emperador Dragón. Ese hechizo, ese poderoso equipo, nunca lo olvidaría. Su voz resonó con sincero odio. Suzuki Satoru recordó que el Lord Dragón de la Brillantez también había dicho algo así. Él mantuvo sus ojos entrenados en Kure-Elim. Por supuesto, no se olvidó de presionar el botón en la pulsera que tenía la voz de su amigo almacenada en ella. ¿No crees que es demasiado tarde para darse cuenta de eso ahora? Tu acto de bufón fue realmente magnífico.
Fui completamente engañado por tu farsa. Las burbujas negras aparecieron de nuevo, y los demonios que aparecieron esta vez estaban alrededor del nivel 40, suplicantes. Tenían cuerpos femeninos con cabello largo y piel blanca azulada, solo eso haría pensar que no eran demonios. Sin embargo, sus ojos, narices y bocas estaban cosidos con hilo, y sus manos también estaban cosidas como pidiendo misericordia a los dioses. Eran 8 de ellos. Cure-Elim usó su pata delantera para barrer a los demonios putrefactos que volaban hacia él, matándolos de un solo golpe. Los demonios convocados cargaron en Cure-Elim al unísono, como si hubieran estado esperando esa oportunidad. Sin embargo, Cure-Elim dirigió sus ojos carmesí a Suzuki Satoru, totalmente impasible, como si quisiera indicar que Suzuki Satoru era su único oponente. Golpeó con sus extremidades anteriores, alas y cola, destruyendo a los demonios uno tras otro. Cure-Elim no se vio afectado por el suspiro de los suplicantes ni por los ataques especiales de gas podrido de los demonios en descomposición. Probablemente no era solo porque era un no muerto, sino también porque tenía resistencias para ellos. Los demonios cambiaron a atacar con magia, pero debido a las diferencias en sus niveles, el daño que hicieron fue insignificante. Mientras Suzuki Satoru observaba todo esto, se mantuvo tan cauteloso como siempre. Originalmente, Suzuki Satoru había colocado a Cure-Elim en la misma categoría que el Lord Dragón de la Brillantez. Sería un juego de niños para un ser tan poderoso eliminar a los demonios con un ataque de este nivel. Si Suzuki Satoru tomara un ataque combinado de ese nivel, incluso él habría recibido grandes daños a niveles desastrosos. Por supuesto, no tenía intención de tomarlo. Surgieron más burbujas negras, y los demonios que aparecieron estaban alrededor del nivel 50 demonios guerreros. Eran demonios que llevaban armadura completa y parecían guerreros. Tenían espadas bastardas envueltas en fuego negro del infierno, y sus alas negras sobresalían a través de su armadura. De hecho, se veían bastante bien, y había 4 de ellos. Normalmente, el hechizo convocaría 2 demonios de nivel 60 y un demonio de nivel más alto, alrededor del nivel 70, pero Suzuki Satoru canceló eso y en su lugar eligió convocar más demonios de nivel inferior en su lugar. Y así, había el doble de demonios de nivel que iban del nivel 10 al 30. Esto era el final de los efectos del hechizo. Los demonios de la guerra usaron su habilidad, que era una habilidad tipo comandante que mejoraba las habilidades de todos los demonios convocados. Sin embargo, Cure-Elim usó su larga cola para barrer de un lado a otro y destruir a los demonios, estos mientras se alejaban para lanzar hechizos. Una mejora de estadísticas menores no significaba nada para un dragón de alto nivel. Cure-Elim parecía anormalmente tranquilo, mientras exterminaba a los demonios. Esto no es bueno, pensó Suzuki Satoru. Sería mejor si hubiera seguido subestimándolo como hasta ahora. Ahora bien, es hora de que mueras tú. Espera, ¿realmente tienes tanta prisa? Me gustaría preguntarte algo. Es como dejarte morir sin arrepentimientos. ¿Acaso no puedes mostrarme un poco de amabilidad? No tengo piedad para los de tu clase, tontos que contaminan este mundo. Cure-Elim enroscó su cuerpo. Los dragones se parecían a los depredadores felinos en algunos aspectos, como sus movimientos extravagantes. La postura de Cure-Elim debía significar que estaba planeando saltar sobre su presa. Suzuki Satoru. Parecía que Cure-Elim planeaba ignorar a todos los demonios a su alrededor. Por supuesto, eso no era un error. Si Suzuki Satoru se enfrentara con seres que podrían dañarlo y seres que no podrían dañarlo, entonces sería obvio cuáles serían marcados como sus objetivos. Después de decidir que ya no podía ganar tiempo, Suzuki Satoru comenzó a incitar a Cure-Elim. Si bien su lugar era hacer que su oponente actuara sin poder calmarse, tuvo la sensación de que sería ineficaz, dado que su adversario era un no muerto. Fuajajajaja, ¿dónde ha ido tu sonrisa? ¿Qué pasó con tu tranquilidad? Tómate tu tiempo. Los ojos de Cure-Elim se estrecharon en odio. Saborea tu destrucción, inmundicia del emperador dragón. Y luego, como si lanzara esas palabras detrás de él, Cure-Elim comenzó a correr, sus pies aplastaban los cuerpos de los Yurinickers. Aún así, no afectaron la velocidad a la que se estaba acercando. Los demonios de la guerra que habían volado entre los dos fueron golpeados por su carga y fueron derribados. Si bien no habían muerto en un solo golpe, sus heridas eran tales que prácticamente estaban muertos. Oi, Suzuki Satoru sonrió cuando Cure-Elim se acercó. No he terminado de atacar todavía. Un orbe negro flotaba en el aire. Cayó al suelo, como esperando a que Suzuki Satoru hablara.
Este repentino desarrollo llevó a Kure-Elim a saltar lejos, muy lejos, manteniendo su distancia de Suzuki Satoru. Cómo había logrado cancelar su velocidad anterior y retirarse repentinamente, como si desafiara la inercia. La esfera negra caída se rompió como una bolsa de agua que golpea el suelo, o como una fruta madura que se abre. Su contenido se derramó, una sustancia negra y alquitranada que no reflejaba la luz, un líquido negro pegajoso que parecía que teñiría cualquier cosa que tocara de negro azabache. Se tragó a todos los Yurinikers. La sustancia negra como barro empapó sus pies, pero Suzuki Satoru no tenía miedo. Mantuvo un ojo en Kure-Elim, quien estaba ocupado destruyendo demonios. Suzuki Satoru no intentó atacar y parecía estar completamente a gusto. Una especie de árbol creció entre los dos. Hubo uno al principio, y luego su número aumentó. 2, 3, 5, 10, eran tentáculos, agitándose a pesar de la falta de viento. De repente, escuchó el adorable balar de una cabra. Y no era solo una de ellas, sino que hacía pensar que habría toda una manada de ellas. Como si se detuviera por ese sonido, el líquido alquitranado emitió un gemido hueco, y luego algo pareció emerger de él. Esos seres eran anormales, demasiado anormales. Eran aproximadamente de 10 metros de altura, pero no se sabía cuánto sería su altura si se incluían sus tentáculos. Parecían nabos, pero con innumerables tentáculos negros en lugar de sus hojas. Sus gruesas raíces parecían bultos de carne, y debajo de ellos había 5 patas, como las de cabras negras. La parte de la raíz, es decir, la sección abultada, se fisuró y se abrió en más de un lugar. Incluso Kure-Elim simplemente observaba los procedimientos con cautela. No parecía tener intención de atacar. Eso le recordó a Suzuki Satoru el Lord Dragón con el que había luchado antes. Así que eso es todo. Estos tipos, nunca han luchado contra los seres en su nivel antes, o al menos, no a menudo. Sintiendo una oportunidad, Suzuki Satoru sonrió, y luego. El adorable balar de las cabras provino de esas fisuras. Eran fauces que brotaban baba pegajosa. Los 5 monstruos temibles que habían aparecido se llamaban Dark Young. Eran monstruos que aparecían en números proporcionales a las víctimas del hechizo la Subnigurat. Si bien no tenían potentes habilidades especiales, tenían un poder defensivo excepcional y estaban por encima del nivel 90. Este es un nuevo récord. Kure-Elim, parece que la gente que sacrificaste por tu estúpido plan están esperando tu muerte. Eso era imposible. Los muertos ya no podían tener voluntades propias. Sin embargo, eso podría ser posible en este mundo. La idea de que los Dark Young habían tomado los últimos deseos de los muertos sobre sí mismos se negó a abandonar la cabeza de Suzuki Satoru. Sus tentáculos eran extremadamente largos, y parecían ansiosos porque Suzuki Satoru diera una orden. Quizás ese era el caso. Está bien, ve. Los Dark Young balaron y cargaron contra Kure-Elim. La cola de Kure-Elim golpeó el centro de un Dark Young y arrancó parte de su cuerpo, y su sangre se esparció. Sin embargo, tembló por solo un momento, y luego sus piernas gruesas pisaron el suelo firmemente, sin apenas ninguna disminución en su impulso hacia adelante. ¿Qué? Quizás había pensado que el Dark Young sería enviado volando, o que desaparecería como los otros demonios. Pero, el Dark Young se acercó y chocó con Kure-Elim mientras este hablaba con una voz confusa. Kure-Elim fue el que se sacudió. Los Dark Young lo rodearon e hicieron su movimiento, golpeando a Kure-Elim innumerables veces con sus tentáculos, algunos de ellos incluso se movieron para morderlo. No me subestimes. Rodeado por los Dark Young, Kure-Elim se retorció y esquivó como un gato, utilizando sus alas, cola, patas y colmillos para contraatacar. En ese momento, Suzuki Satoru le lanzó un hechizo. Ya no necesitaba pretender que era demasiado arrogante para lanzar hechizos. Ahora, sellaría las elecciones de su oponente y lo guiaría por el camino que había preparado. El hechizo que Suzuki Satoru había lanzado fue Duelo Desequilibrado. Fue un hechizo de tercer nivel. Limitaba al lanzador y a su objetivo de tal manera que siempre que el objetivo intentara huir por teletransportación, tanto el lanzador como el objetivo aparecerían en el mismo lugar. Incluso podía ignorar el uso de retrasar teletransportación por el oponente y teletransportar a ambos a la ubicación designada. Sin embargo, este hechizo tenía un defecto fatal. Si el oponente se teletransportaba en medio de sus aliados, entonces el lanzador sería llevado al mismo lugar gracias al vínculo entre ambos, con lo cual el lanzador estaría rodeado. Por eso un hechizo aparentemente útil se encontraba en el tercer nivel. Antes de parchearse,
Uno podía lanzarlo a un compañero de equipo y llevarlo a cuestas en su teletransportación, pero después del parche solo se podía lanzar a los enemigos. Por supuesto, si Cure-Elim decidiera teletransportarse junto al Lord Dragón de la Brillantez o con un Lord Dragón igualmente poderoso, el escape inmediato sería la máxima prioridad. Como el nombre duelo desequilibrado implicaba, este hechizo tenía la ventaja de que si el lanzador se teletransportaba, su oponente no sería teletransportado con él, lo que hacía que la huida fuera fácil. A continuación, el arma del gremio también lanzó un hechizo. Fue el hechizo de octavo nivel bloqueo de Menschenel. Mientras que los demonios, ángeles y otros similares usaban esta técnica como una habilidad, este hechizo tenía la misma función. Este hechizo impedía el movimiento instantáneo a través de medios como la teletransportación dentro de su área, pero no obstaculizaba el movimiento físico. Para evitar su escape, tenía que vigilar cada movimiento que Cure-Elim hacía. Cure-Elim estaba dentro del área del bloqueo de Menschenel. Si intentara escapar del área y teletransportarse, duelo desequilibrado tendría efecto. Suzuki Satoru y el arma del gremio habían construido una prisión mágica. Los Dark Young servían como prisión física. Parecería que los Dark Young encontraban molestos a los demonios que también los atacaban. Mientras que habían sido convocados por el mismo lanzador, para los demonios convocados a través de Armagedón del Mal eran objetivos de ataque válidos. Sin embargo, esa era la razón por la que los monstruos convocados podían existir al mismo tiempo. Como no podía dar órdenes a los demonios, que no estaban bajo su control, no tuvo más remedio que instruir a los Dark Young para que soportaran los golpes. Suzuki Satoru les ordenó a los Dark Young: sopórtalo, ya que los demonios no pueden hacerte mucho daño incluso si no te defiendes contra ellos, y luego lanzan un hechizo. Triple maximizar Magic Reality Slash. El hechizo de ataque del orden más alto: desgarro en el cuerpo de Cure-Elim. Esta fue probablemente la mayor cantidad de daño que había recibido en todas sus batallas hasta la fecha, y los ojos de Cure-Elim parecían estar intentando quemar a través de Suzuki Satoru. El arma del gremio lanzó el hechizo imbuido dentro de la gema del sol, explosión brillante. Este fue un hechizo de ataque de efecto de área, que hacía un daño extra a las criaturas malvadas y no muertas, causando más daño cuanto más negativo era su valor de karma. A su vez, a medida que aumentara el valor positivo del karma de sus objetivos, les haría menos o ningún daño. Por supuesto, los Dark Young también sufrirían daño, ya que Cure-Elim estaba en medio de ellos. Sin embargo, el valor karma de los Dark Young era 0, a pesar de sus apariencias, por lo que no recibieron mucho daño. Sin embargo, los demonios que habían sufrido daño por el efecto del área comenzaron a considerar al arma del gremio como un enemigo. Sin embargo, dado que los demonios estaban sujetos a la única regla de no atacar a tu invocador, no atacaron al arma del gremio, ya que se consideraba parte del equipo de su invocador. La forma en que los demonios redoblaron la intensidad de su ataque contra Cure-Elim y los Dark Young podría hacer pensar que estaban desahogando su frustración. ¡Oh! Maldito seas, maldita sea, lo has hecho. La voz de Cure-Elim sonaba tensa. Era un jaque mate. Una pequeña diferencia de nivel no significaba nada, ya que la última pieza encajaba en su lugar. Sin embargo, era un asunto diferente. Suzuki Satoru sabía que Cure-Elim ciertamente era una excepción. Era precisamente porque Suzuki Satoru sabía que el monstruo llamado tanque podía hacer que su enemigo se preguntara cómo exactamente debería eliminarlo, que no podía relajarse. Triple maximizar Magic Reality Slash. Siguió lanzando el hechizo de ataque más poderoso que conocía porque estaba decidido a no darle tiempo al enemigo para recuperar el aliento y derrotarlo aquí. Al mismo tiempo, el arma del gremio lanzó un hechizo. Invocar elemental de fuego primordial. Las llamas que se lanzaron en espiral hacia el cielo alcanzaron una altura total de 6 metros y luego se condensaron lentamente en una forma humanoide. Este fue el mejor movimiento que pudo hacer, al consolidar aún más su ventaja. Si bien Suzuki Satoru había querido hacer tal cosa por sí mismo, no podía hacerlo, muy a su pesar. El elemental de fuego primordial convocado se abrió camino entre los Dark Young y golpeó a Cure-Elim con puños en llamas. Triple maximizar Magic Reality Slash. El arma del gremio lanzó el hechizo divino de 9º nivel grieta en el suelo. Justo cuando Cure-Elim fue herido por triple maximizar Magic Reality Slash, el suelo se abrió y una fisura se agarró a la pierna de Cure-Elim, dejándolo atrapado como un animal en una trampa para osos. El efecto de muerte instantánea no se había activado, como él había esperado. Sin embargo, el daño en el tiempo y los efectos de impedimento de movimiento deberían haberse aplicado. Tal fue el efecto del hechizo, que no se sabía cómo pudieron formarse fisuras en un desierto. ¿He ganado? No.
Suzuki Satoru se tensó de inmediato en el momento en que se sintió relajado. Era cierto que Kure-Elin debería estar fuera de opciones dadas las circunstancias actuales. Probablemente, incluso Tachmen no podría salir de esto. Pero sería un asunto diferente si Kure-Elin todavía tuviera una carta de triunfo bajo la manga. Era muy parecido a lo que pasó en la batalla con el Lord Dragón de la Brillantez. Los Lords Dragón de ese nivel tenían un super movimiento en la forma de magia salvaje. Aún no podía bajar la guardia. Cuando el arma del gremio lanzó sus hechizos de ataque, Suzuki Satoru observó la parte posterior de Kure-Elin, su derecha, por encima de ella, y luego se puso una pulsera. ¿Qué tan bien podría su propio as en la manga adaptarse a las circunstancias, y qué tipo de juego haría su oponente? Este debería ser el momento que determinaría la victoria y la derrota. Kinou, volveré a salvo a tu lado. Kure-Elin pensó en lo más profundo de su mente en caos. ¿Por qué lo habían arrastrado a estas circunstancias tan desesperadas a pesar de su inmaculada planificación, la inmundicia de los emperadores dragón? Porque él, el más abnegado de los 6 dragones que se habían preparado para aniquilar a los autores intelectuales que habían contaminado este mundo, se había visto obligado a una situación como esta. La respuesta fue muy simple. Kure-Elin sabía que existían enemigos de su nivel, pero nunca los había enfrentado en combate. En el pasado, había evitado a entidades en el mismo nivel que Suzuki Satoru. Eso no fue porque era débil, sino porque su inteligencia le había dicho que no podían ser derrotados. Fue porque era tan inteligente que Kure-Elin había perdido la oportunidad de entender y aprender. La importancia de la preparación previa. La forma correcta de usar el poder. La importancia de tragarse el orgullo y trabajar con los demás. No había entendido nada de eso. Suzuki Satoru y Kure-Elin. Esas eran las diferencias entre estos dos seres poderosos. Si bien había sido solo un juego, Suzuki Satoru había acumulado una gran cantidad de experiencia en batallas con sus iguales, y comprendió la importancia de luchar con sus amigos. A su vez, Kure-Elin no sabía nada de esto. Si Kure-Elin tuviera alguna experiencia relevante, no se habría sido reducido a este estado. Podría haber sido capaz de matar a Suzuki Satoru. Pero no lo hizo. Por lo tanto, era natural que Suzuki Satoru, quien había analizado las habilidades de su enemigo y hecho los preparativos para garantizar su victoria, pudiera triunfar. Sin embargo, eso era solo en teoría. Uno no podría simplemente concluir eso en realidad. También estaba la diferencia en el poder individual. Era como comparar si una hormiga podría derrotar a un elefante, por muy laboriosa que fuera su preparación. Una diferencia en el poder individual podría convertirse en el obstáculo definitivo. Los dragones seguían siendo las especies más poderosas incluso después de convertirse en no muertos, porque sus habilidades básicas superaban con creces a las de Suzuki Satoru. Y los verdaderos Lords Dragón poseían un cierto poder extremadamente fuerte. En el caso de Kure-Elin, él había estado perfeccionando ese poder, mientras se preparaba para pelear con los jugadores. Esa fue la razón por la que Kure-Elin se había transformado en lo que ahora era. Magia salvaje. La magia salvaje que Kure-Elin podía usar era considerada la más cruel de todos los hechizos que los Lords Dragón podían lanzar. Naturalmente, requería un precio masivo a pagar. Pero cuando Kure-Elin sintió que sería destruido si esto continuaba, lanzó el hechizo. Kure-Elin abrió la boca. No era de la manera en que una serpiente se tragaría a su presa. Su boca se partió gradualmente, hasta que la fisura alcanzó su largo cuello. La parte dividida colgaba, como para hacer unas fauces gigantescas de varias docenas de metros de ancho que lo devorarían todo. Y entonces, brotó de esa boca masiva aliento exterminador de almas. Se consideraba que este hechizo de magia salvaje estaba a la par en poder con el objeto de clase mundial Longinus. Ese era un poder irresistible que borraría el alma de cualquier cosa que tocara. Este poder absolutamente maligno consumió todo lo presente. Asterisco asterisco asterisco. Los ojos de Kinou se agrandaron mientras miraba la esfera negra que flotaba sobre la montaña. Podía decir que era enorme, incluso desde una gran distancia. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios había pasado? Pregunta tras pregunta se amontonaban una encima de la otra, pero al final, la más importante fue, ¿qué tipo de poder podría haber creado algo tan horrible? ¿Fue una técnica secreta manejada por Suzuki Satoru, su compañero de viaje? ¿O fue el poder de la persona misteriosa que había tomado el país de Kinou, la familia de Kinou y todo lo relacionado con Kinou? Independientemente de lo que era, esto no era algo que el propio poder de Kinou pudiera lograr. Este era el poder casi milagroso que ejercían esos individuos lejanos que se encontraban en la cúspide del mundo.
Sería bueno si ese fuera el poder de Suzuki Satoru. No, no era bueno. Significaría que Suzuki Satoru, quien podría aplastar casualmente a cualquier enemigo que se encontrara, aparte del Lord Dragón de la Brillantez, se había encontrado con alguien que justificaba el uso de ese poder. En otras palabras, el oponente de Suzuki Satoru era tan fuerte como él. El poder de Suzuki Satoru estaba fuera de discusión. Él era la persona con la que ella había pasado más tiempo aparte de su familia, y Kinou había aprendido mucho sobre él a lo largo de 5 años de viaje. Él tenía muchos defectos. Tenía un gusto terrible al dar nombres. Se reía de las cosas más extrañas. Trataba mal a los vivos. Se inventaba historias increíbles en un abrir y cerrar de ojos. Con gusto sacrificaría la vida de los demás por su propio bien y por el de Kinou. Era una persona muy cruel. Aún así, tenía muchas virtudes. Era muy educado con todos. Era muy curioso, siempre miraba hacia lo desconocido. Las cosas que había encontrado por primera vez las miraba con un cierto brillo en sus ojos. En algún momento, él había aprendido cómo peinar correctamente su cabello. La trataba como a una igual, aunque era débil y solo podía retrasarlo. Y lo más importante, era muy amable. Kinou abrazó su pecho plano e infantil, que nunca crecería. Era un hombre que podía protegerla mientras luchaba contra un monstruo increíble como el Lord Dragón de la Brillantez, y que al final había logrado retirarse de forma segura. Seguramente él también podría regresar a salvo a su lado, ¿verdad? Incluso si ella lo creyera, no, aunque quisiera creerlo, no podía evitar sentirse incómoda después de ver tan gran poder. Tú volverás, ¿verdad? Volverás a salvo conmigo, ¿verdad? Él era quien la había salvado, después de que ella lo había perdido todo. Él era quien ella creía que continuaría salvándola. Kinou Fasrisinberun había ganado la vida eterna. Como un ser detestado por los vivos, incluso si ella hiciera amigos vivos, eventualmente morirían antes que ella. Y entonces, cuando ella terminó así, esa noche había llegado. Poder encontrarlo en la ciudad fue una gran fortuna. Él caminaría con ella hacia la eternidad. Él nunca le dejaría sentir la soledad de ser abandonada en este mundo. Su encuentro con él fue promulgado por el destino. Pero ahora, él no estaba a su lado, y él podría abandonarla en cualquier momento. Esta inquietud atormentaba a Kinou. Él había ido allí por ella. Kinou lo sabía muy bien, y ella estaba muy agradecida por ello. Haz tu mejor esfuerzo, Satoru. Kinou rezó. Una vez había creído en los dioses, pero después de convertirse en no muerta, los dioses en su corazón también habían muerto. Ella entendió una cosa, eso era, que no importaban la cantidad de oraciones que uno pudiera hacer, los dioses nunca les responderían. Por lo tanto, su oración fue dirigida a una sola persona. La única persona que le había aliviado el dolor. Su oración era solo para Suzuki Satoru. Por favor, regresa con seguridad a mí. Asterisco asterisco asterisco. Podía ver algo negro en la boca de Kure-Elin, algo que envió un escalofrío por la columna vertebral que incluso un ser no muerto como Suzuki Satoru podía sentir. Era algo tan abrumador que sus instintos biológicos, aunque era un no muerto, respondían a eso. Era demasiado peligroso, demasiado terrible. Ante esta respiración que eclipsó por mucho su propio poder, Suzuki Satoru perdió la calma y gritó: Dark Young, bloqueen. No había nada malo con esa orden. Sin embargo, había llegado demasiado tarde. Kure-Elin expulsó algo que parecía un haz de luz masivamente grueso. Ese rayo lo consumió todo. En un momento, no, quizás fue porque estaba vinculado a los Dark Young, que Suzuki Satoru pudo sentir la aniquilación de un Dark Young, justo en el momento que el rayo le tocara. Ese escudo de carne de nivel 90 o más, cuya fuerza defensiva era más alta que la de Suzuki Satoru, había sido destruido. Probablemente no fue algún tipo de efecto de muerte instantánea, ya que Dark Young tenía resistencia a eso. Entonces, ¿qué era? Suzuki Satoru pensó en la carta de triunfo que acababa de usar. Era algo así. Pero el rayo negro que Kure-Elin había lanzado no tenía las debilidades de su propio movimiento. Era una versión mejorada de su habilidad. El rayo negro giró salvajemente con el retorcido cuello largo de Kure-Elin y destruyó a otro Dark Young. El elemental de fuego primordial tampoco pudo resistir la exterminación instantánea. Luego fue la tercera y cuarta Dark Young, junto con los demonios. Y luego, Suzuki Satoru recordó un videoclip. Fue un video hecho cuando un jugador que había estado a punto de retirarse había adjuntado un objeto a un importante NPC. En medio de la tormenta de maldiciones como maldita sea. Maldito infierno.
Malditos, y así sucesivamente, que habían llenado el video. Ampliar, pared de esqueleto. Al mismo tiempo, el arma de gremio lanzó velo de la luna. Ambas defensas fueron desplegadas frente a él al mismo tiempo. Era una defensa de doble capa, de una barrera física y una barrera mágica inmaterial. Sin embargo, parte de su mente estaba contemplando fríamente el hecho de que las barreras defensivas eran inútiles contra un objeto de clase mundial como Longinus. De hecho, el rayo negro había perforado fácilmente las barreras, como si no estuvieran allí, y se había tragado todo. El rayo de oscuridad que corría hacia él no tenía ningún poder destructivo obvio, ni presión. Sin embargo, era un golpe fatal. Con todas las molestias que interferían destruidas, Cure-Elim sacó su pierna de la fisura. Aunque dolió un poco cuando levantó su pierna, eso no le importó. Tal vez si estuviera vivo, no cuidar la herida podría haber causado una reducción en la velocidad de movimiento debido a una extremidad dañada, pero un efecto de estado tan negativo no significaba nada para los no muertos. Además, el dolor no era algo que temer para un no muerto. Esta fue una de las 3 razones por las que Cure-Elim, que una vez había sido un cobarde, había elegido transformarse en un no muerto. Cure-Elim miró con sus ojos carmesí impregnados de odio frente a él, al mundo que se había transformado en un desierto que estaba completamente apartado de los vivos, y dentro de él, una pared de huesos y una pared brillante y multicolor que parecía una cortina de tela fina. Sus agudos sentidos dracónicos le decían que el que contaminaba el mundo todavía estaba allí. Como si estuvieran esperando que Cure-Elim se diera cuenta, las 2 paredes se desvanecieron como si se hubieran derretido en el aire. El lanzador de magia que había llevado a Cure-Elim a tal extremo, estaba parado tranquilamente frente a él. Al lado había un bastón flotante. Si bien no tenía motivos para dudar de sus propios sentidos, su enemigo no había sido dañado de ninguna manera. Paredes como esas no podrían detener el aliento exterminador de almas. Siendo ese el caso, ¿cómo había hecho esto su oponente? Tal vez se había teletransportado fuera de su alcance mientras la línea de visión de Cure-Elim había sido oscurecida. La barrera de guerra mundial con la que había abierto la batalla simplemente interferiría con la teletransportación hacia un punto fuera de ella. La teletransportación era posible siempre que los puntos estuvieran dentro de la barrera. Podría simplemente teletransportarse al borde de la barrera y luego cruzarla. En ese caso, había evadido su ataque de esa manera. La respuesta era, no. Era imposible evitarlo de esa manera. En ese caso, solo había otra forma de detener ese ataque. Magia salvaje. La cara de Cure-Elim se retorció en completo odio. El hecho de que fuera un no muerto era la única razón por la que pudo controlar sus poderosas emociones. Sin embargo, las pasiones en su interior no podían aceptar ese hecho. Se encendían, se calmaban y luego se repitió el ciclo una y otra vez. Voy a destruirte. Inmundicia. Ni siquiera tus huesos permanecerán en el mundo. Justo entonces, su enemigo extendió una mano. Probablemente estaba tratando de decir espera, espera. Cure-Elim. Mi nombre es Suzuki Satoru. ¿Qué más había que decir en este punto? La cara de Cure-Elim se arrugó. No tenía sentido saber tal cosa. O estaba tratando de otorgarle el nombre del oponente que habría de destruir, como una especie de trofeo. Eso solo lo disgustó más. Si su oponente hubiera sido igual, entonces habría valido la pena recordar el nombre. Sin embargo, el simple hecho de mantener en su mente los nombres, incluso un fragmento, de esas excrescencias hizo que quisiera vomitar. Llamarías a cada pedazo de basura en tu camino por su nombre, tú eres el que contamina el mundo. Su ira se convirtió en un poderoso rugido. La explosión de ira pareció sacudir la tierra misma. Sin embargo, su enemigo simplemente se encogió de hombros. Tal compostura hizo a Cure-Elim mucho más cauteloso de él. Su oponente estaba ileso, mientras que su propia resistencia estaba desgastada en gran medida. Era por eso que podía estar tan tranquilo. O estaba tendiendo algún tipo de trampa. Vamos a hacer un trato ahora. Cure-Elim se sorprendió por esas palabras. Por un momento, no pudo entender su significado. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hemos venido todo este camino y aún así. Mi objetivo no era destruirte. En realidad, simplemente vine aquí para investigar qué estaba pasando aquí. Tú sabes, si hubiera una manera de disipar tu hechizo de conversión de no muertos. Los países vecinos han prometido una gran recompensa por ello, ¿sabes? No podía estar seguro de si esta era la verdad. Sin embargo, era posible que la multitud contaminada intentara hacer algo sobre el resultado de la magia de Cure-Elim.
Sin embargo, eso solo hizo que Kure Elim se enojara aún más. Desafiarlo por un motivo tan frívolo como el dinero era increíblemente exasperante. Kure Elim miró en silencio a su enemigo. Varios segundos, no, había pasado casi un minuto. Su oponente probablemente había sentido que Kure Elim no quería hablar, y siguió hablando. El dinero es muy importante, y sería maravilloso si pudiera obtenerlo sin tener que matarte, porque exterminarte sería una fuente de ingreso adicional. En otras palabras, me gustaría que me paguen 2 veces por el mismo trabajo. Ah, sí, tengo otra pregunta. Todos los dragones que conozco acumulan grandes tesoros a medida que se hacen más fuertes. Lo mismo se aplica a ti también. Si te mato, eso significa que podré poner mis manos sobre una enorme pila de... De repente, varios hechizos explotaron contra el cuerpo de Kure Elim. Eran hechizos de alto nivel especializados en atacar el atributo campo de fuerza. Perforaron fácilmente la barrera que protegía su cuerpo y causaron un daño significativo. Kure Elim giró su cuello apresuradamente, buscando la fuente de los hechizos, detrás de él. El origen era un grupo de lanzadores de magia de nivel bastante alto. Había varias criaturas no muertas allí. Sus sentidos dracónicos le decían que los equipos de aquellos muertos vivientes contenían gran poder. Había algo colgando de los cuellos de aquellos no muertos. Kure Elim se volvió para mirar a su enemigo. No estábamos de acuerdo en que sería una batalla 1 a 1. Demonios, esos monstruos negros, y ese cetro. Kure Elim no tenía queja alguna sobre eso. Cualquier cosa que pudieras convocar con tu propio poder era parte de tu propia fuerza. Después de todo, Kure Elim había acumulado 1.200.000 Yurinickers. Sin embargo, esto era diferente. Traer respaldo no era aceptable en una batalla 1 a 1. Seguramente cualquiera se sentiría como lo hizo Kure Elim, sin importar cómo trataran de verlo. Sin embargo, su enemigo se encogió de hombros ligeramente y respondió despreocupadamente. Ah. Estamos tratando de matarnos el uno a otro, ¿o no? ¿Por qué tengo que obedecer tal regla? Todo vale siempre que sea útil y puedas ganar. Su mente se volvió blanca por un momento. ¡Tu bastardo! Kure Elim rompió en carrera. Pero no se dirigía hacia su enemigo. Más bien, se dirigía hacia atrás, a los no muertos que habían lanzado hechizos a sus espaldas. Era fácil decir quién era más fácil de eliminar. Reducir el número de distracciones era esencial. Tu despreciable escoria. Ese diálogo solo había tenido la intención de ganar tiempo para que aparecieran sus refuerzos. Caer en una trampa como esa y atarse a la regla impuesta por la frase 1 a 1 de un enemigo fue realmente una estupidez. No esperar que su oponente luchara sucio de esa manera era una desgracia. Como se esperaría de la inmundicia. Y por creer una mentira descarada que venía de la inmundicia de esa manera, lo hacía verdaderamente un estúpido. Aunque era un no muerto, mantuvo su ira, y Kure Elim se lanzó hacia los no muertos con la que probablemente fue su mayor velocidad hasta la fecha. Varios hechizos de alto nivel volaron hacia Kure Elim, desgastando su resistencia y salud. Y luego detrás estaba la magia de alto nivel de la inmundicia del Emperador Dragón. Era un hechizo vil, con un poder abrumador que podía romper su cuerpo con 3 barras invisibles. Sin embargo, comprendió que los hechizos de la banda no muerta lo destruirían antes de que pudiera aniquilar a su principal enemigo, por lo que no tenía más remedio que ignorar el hechizo. Sus agudos sentidos dracónicos le decían que un gran viento soplaba. Ese viento sopló hasta el cielo. Cambió su línea de visión y vio un poderoso elemental de viento, con un poder a la par del elemental de fuego de hace un momento. Su oponente probablemente estaba tratando de ganar el control del espacio aéreo y suprimir a Kure Elim. De repente, la palabra retirada apareció en la mente de Kure Elim. Sin embargo, la olvidó inmediatamente al ver al grupo de no muertos de antes agitar sus equipos. Desaparezcan, esbirros de la inmundicia. A diferencia de la inmundicia, estos no muertos no eran tan poderosos. Aún así, usaría la magia salvaje para aumentar el poder destructivo de su cola, por si acaso. Después de barrer con las molestias, se haría cargo de su principal enemigo. Cuando llegara el momento, Kure Elim usaría esa magia en sus garras y colmillos, y terminaría las cosas en combate cuerpo a cuerpo para evitar que huyera. Lo tomaría con sus garras y lo clavaría en el suelo, luego lo destrozaría con sus colmillos. Tal vez debería abrir más su mundo para evitar que los refuerzos enemigos sigan invadiendo. Pero eso consumiría una gran cantidad de energía, por lo que preferiría no hacerlo. Sin embargo, podría no tener otra opción, dependiendo de las circunstancias.
Alcanzó a los lacayos de la inmundicia, y luego usó su larga cola para barrer a todos con la fuerza del viento despedida de su movimiento. ¿Qué? Cure-Elim se sorprendió. Algunos habían sido destruidos cuando su cola barrió la suciedad. Sin embargo, casi la mitad de los muertos vivientes parecían intactos. Cure-Elim no consideraba que su golpe de cola fuera el más poderoso de su tipo. Probablemente no sería mucho en comparación con el Lord Dragón maestro de la espada. Sin embargo, era imposible que resultaran ilesos. Se habían defendido completamente contra esto de alguna manera. O, podría ser que esos no muertos fueran tan poderosos como la inmundicia del Emperador Dragón. Lo último era imposible. Si ese fuera el caso, él debería haberlos arrojado a la batalla desde el principio también. Si no, ¿qué otra razón podría haber? Los hechizos volaron de los muertos vivientes restantes y redujeron la fuerza de Cure-Elim. El enemigo que se acercaba por detrás también le lanzó 2 hechizos. El elemental de aire no parecía haber descendido. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría cambiar esta situación? Cure-Elim, pensó. Al final, llegó a 2 opciones, luchar o volar. Un Cure-Elim dijo que debía huir. A Cure-Elim apenas le quedaba fuerza vital. Bajo estas circunstancias, sería muy difícil derrotar a ese oponente que estaba intacto. Era el momento de retirarse por el momento y recuperarse antes de volver a luchar. Pero el otro Cure-Elim dijo: vas a correr de nuevo. Después de agotar las almas que recolectaste usando la magia salvaje, y no tener resultados que mostrar por ello. ¿Dejarás que termine así? Está bien. Cure-Elim ya se había despedido de su débil ser. Ya no era su antiguo yo. Juró aniquilar la inmundicia del Emperador Dragón, aquí y ahora. Habiéndose decidido, Cure-Elim utilizó su ataque más poderoso. Si bien había sido ineficaz contra su enemigo más odiado, no había forma de que no funcionara contra los no muertos ante él. Por lo tanto, Cure-Elim disparó el enorme rayo negro de su boca. Suzuki Satoru usó vuelo para cerrar la distancia y lo verificó. Los miembros de Corpus del Abismo que habían sido forzados a la batalla habían sido aniquilados. Incluso el elemental de aire primordial que estaba custodiando el espacio aéreo contra Cure-Elim para evitar que huyera había encontrado el mismo destino. Naturalmente, Suzuki Satoru también había sido atacado. Sin embargo, no tuvo ningún efecto en él debido a la protección de su objeto de clase mundial. Si esto hubiera pasado en el juego, Suzuki Satoru habría gritado locos desarrolladores ante la idea de que un ataque tan roto podría usarse 2 veces en una rápida sucesión. Sin embargo, en una batalla real, no tenía más remedio que aceptarlo. Suzuki Satoru dejó escapar un suspiro de alivio. El hecho de que su oponente hubiera elegido pararse y luchar en lugar de huir lo hacía más feliz que ser capaz de anular ese ataque. Por supuesto, esa era la razón por la que había elegido provocar a su enemigo. Sin embargo, teniendo en cuenta las cualidades especiales de los no muertos, era muy probable que hubiera optado por huir una vez que la situación hubiera resultado insostenible. Suzuki Satoru habría corrido si las cosas hubieran resultado a su desventaja. Su enemigo tampoco tenía razón para no hacerlo. Por eso, sentía que había tenido mucha suerte. Sin embargo, era extraño que su oponente no hubiera llamado a sus amigos. Si uno no pudiera ganar solo, entonces seguramente elegiría atacar en grupo. Suzuki Satoru mentalmente inclinó su cabeza en desconcierto. Eso era por orgullo o algo así. Si ese fuera el caso, entonces sería realmente ridículo. La arrogancia de los fuertes era deliciosa para los débiles. Los miembros de Corpus del Abismo desaparecieron, y el rayo de Cure-Elim se detuvo. Suzuki Satoru les dio su sincero agradecimiento. Cure-Elim se volvió, y luego habló, con una voz que era sorprendentemente tranquila, pero que estaba atada a un odio con matices de un infierno ardiente. Una vez más, solo puedo usar esto una vez más. Era una mentira. Suzuki Satoru se burló de las palabras de Cure-Elim. ¿Dónde podría uno encontrar un enemigo que revelara sus debilidades? Pensar que este día llegaría, pensar que todos mis esfuerzos hasta este día, pensar que fueron desperdiciados. No había necesidad de responder. Su respuesta al grito de Cure-Elim debería ser un hechizo de ataque. En verdad, el arma del gremio ya había indicado que Suzuki Satoru debería joder a esta perra. Sin embargo, Suzuki Satoru no pudo evitar responder a Cure-Elim. Tú arruinaste la vida de mi amiga y la hundiste en un abismo de desesperación e infortunio, el trabajo de tu vida merece terminar en nada, grandísimo hijo de puta. No había más necesidad de palabras. Triple maximizar magia reality eslas. Magia triple muro de esqueletos. Los ojos de Suzuki Satoru se ensancharon.
Un muro de huesos apareció de repente frente a Kure-Elim, interceptando su Reality Eslas. Detrás de la pared de huesos que había sido rota por Reality Eslas estaba Kure-Elim, cuyo cuerpo estaba enrollado en preparación para lanzarse. Nunca había usado hechizos basados en niveles hasta ahora. Todavía tenía la fuerza para luchar. Suzuki Satoru comenzó a entrar en pánico. La salud de su oponente casi había desaparecido, pero su maná aún estaba intacto. Sintió que el arma del gremio le preguntaba ¿podemos golpearlo ahora? Y respondió con espera un poco. Magia triple llamarada. Cuando el hechizo de quinto nivel tuvo efecto, las garras y colmillos de Kure-Elim ardieron con una llama blanca azulada. Este era un hechizo que agregaba energía negativa y daño de fuego. Había completado todos los experimentos que había planeado en los últimos 5 años. Sin embargo, parecía que había sido parchado. El error que causó que los objetivos no muertos golpeados por él ganaran curación infinita ya no existía. En ese caso, probablemente solo estaba planeando agregar daño de fuego a sus ataques naturales. Eso lo haría parecer un hechizo de nivel inferior incluso. ¿Acaso está en algún tipo de modo en el que solo puede usar hechizos de la especialización nigromántica? Suzuki Satoru teorizó que ese era el caso, pero carecía de la información para llegar a una conclusión. Él no había preparado ningún hechizo para tratar con las habilidades específicas de Kure-Elim. En cambio, ordenó al arma de gremio, B. El hechizo que lanzó se llamaba, Invocación de Elemental de Agua Primigenio. El agua que brotaba del suelo adquirió una forma masiva humanoide. Al mismo tiempo, Kure-Elim cargó sin dudarlo. Al ver esto, Suzuki Satoru no pudo evitar sentirse aliviado. Su oponente claramente estaba tratando de lograr la victoria en combate cuerpo a cuerpo, porque no quería verse envuelto en una pelea de largo alcance. En pocas palabras, su enemigo había determinado que perdería ante Suzuki Satoru en una guerra de hechizos. Desde ese punto de vista, podría llegar a la conclusión de que incluso con un amplio maná, su oponente no podría utilizarlo plenamente en estas circunstancias. Y lo más importante era que su enemigo había elegido el combate cuerpo a cuerpo, mientras que Suzuki Satoru ya había invocado un escudo. En ese caso, ¿por qué había esperado hasta ahora para usar hechizos de nivel? Pensó Suzuki Satoru, cuando llegó a una posible respuesta. Kure-Elim no quería usar la magia que él llamó la inmundicia del Emperador Dragón. Por lo tanto, solo había dejado de lado su tabú contra la magia de nivel justo al final, cuando se había llenado de desesperación. ¡Ah, qué idiota! Suzuki Satoru se burló de la estupidez de Kure-Elim. En verdad, Kure-Elim podría haber ganado. Debido a la diferencia en sus niveles, podría haber pisoteado a Suzuki Satoru. Sin embargo, su descuido, su ignorancia, y lo que es más importante, su arrogancia contribuyeron a su derrota. Incluso ante este ataque suicida imprudente, Suzuki Satoru no se relajó. Eso se debió a que sospechaba que era un acto, o que estaba buscando una oportunidad para escabullirse. Quién sabe, él podría huir en el acto. Mientras consideraba que podría suceder, preparó el hechizo que necesitaría para responderle. Esa era también la razón por la que Suzuki Satoru no lanzó un hechizo, sino que siguió mirando directamente a Kure-Elim mientras cargaba. El arma del gremio lanzó uno de sus hechizos que solo se podían lanzar una vez al día, Vermilion Nova, el cual quemó la carne de Kure-Elim. Sin embargo, no rompió su ritmo en lo más mínimo. Fue porque los muertos vivientes no sentían dolor, o porque su determinación era más fuerte. Ya no importa más. En efecto, nada de eso importaba más. No había necesidad de aprender sobre el estado mental de Kure-Elim. Era como si no tuviera sentido especular sobre los pensamientos de un oponente que no podría ser atacado de ninguna manera. Todo lo que quedaba era desgastarlo hasta que muriera. Enfrente de Kure-Elim, el elemental de agua primario estaba parado como un escudo frente a Suzuki Satoru. No pretendía intentar un ataque mortal. En cambio, Kure-Elim se apoderó de la garganta del elemental de agua primario. Tal vez planeaba usar su peso para derrotar al monstruo invocado, pero el elemental de agua primario era resistente a tales cosas. Como uno de los no muertos, seguramente los ataques de Kure-Elim podrían infligir varias enfermedades de estado. Sin embargo, el elemental de agua primario también era altamente resistente a tales ataques. Se podría decir que era inmune a prácticamente todos los efectos negativos. Cuando Kure-Elim le mordió el cuello, rasgó violentamente con sus afiladas garras su cuerpo. Como se esperaba de un elemental de alto nivel, aún le quedaba vitalidad incluso después de ser atacado por un dragón que era más fuerte que él. ¡Ah, qué idiota! Tuviste un disparo más, así que deberías haberlo usado.
Mientras desgarraba la garganta del elemental, Kure-Elim fijó sus ojos carmesí retorcidos de odio en Suzuki Satoru. Kure-Elim estaba casi sin energía. Esa gran y hermosa barra de HP ahora estaba casi agotada, como una vela en el viento. Los hechizos de alto nivel del arma del gremio y Suzuki Satoru, quienes habían llegado a la conclusión de que su enemigo no intentaría escapar, atacaron a Kure-Elim mientras luchaba contra el elemental de agua primario. El fuego en sus ojos carmesí se encendió brillantemente, y luego se desvaneció. Maldito seas, maldito, 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 tú, maldito seas, maldito, tú. Aún derramando maldiciones de su boca, el cuerpo en ruinas de Kure-Elim comenzó a desintegrarse y deshacerse. En ese momento, el ataque del golpe del elemental de agua primario golpeó con fuerza explosiva y Kure-Elim se partió en dos. Como un trozo de cristal, los remanentes de Kure-Elim se dispersaron en el viento y luego se desvanecieron como si se desintegraran en el aire. No quedó nada, una victoria poco rentable. Todavía podría haber obtenido algún beneficio de un cadáver, si hubiera quedado uno. Esto pasó porque era un dragón no muerto. O había guardado su último disparo para no dejar un cadáver. Suzuki Satoru no tenía ni idea. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo, La barrera a su alrededor se había desvanecido, y toda señal de no muertos había desaparecido. Por si acaso, debería revisar el área circundante para asegurarse que su enemigo haya sido completamente aniquilado. Si bien se había encontrado con muchos tipos de muertos vivientes, no había oído hablar de ninguno que pudiera volver a la vida después de ser destruido. Aún así, no podía descartar por completo la posibilidad. Suzuki Satoru suspiró aliviado. No tuve la oportunidad de usar la mina nuclear, los caballeros de la muerte, al general Overlord o el general no muerto. Había otras dos cartas que aún no había jugado, y había mantenido la ventaja durante la segunda batalla. Sin embargo, él había estado caminando sobre la cuerda floja durante esa pelea. Después de todo, su enemigo podría haber tenido ases en la manga. Era posible que solo tuviera una oportunidad de anular todos los movimientos de su oponente y así ganar fácilmente. Por eso odiaba pelear con oponentes de los que él sabía poco. Quería celebrar su victoria, pero sentía tan poca alegría que era lamentable. Esta victoria no se debió a su fuerza de combate individual, sino a su uso de tácticas, una estrategia que lo llevó finalmente a una victoria. Si alguna parte de su plan hubiera fallado, probablemente hubiera sido Suzuki Satoru y no Kure-Elim quien hubiera sido destruido justo ahora. Si se volvía arrogante debido a esta abrumadora victoria, podría ser que se aniquile a sí mismo la próxima vez. Con eso en mente, Suzuki Satoru incrementó su cautela. Y hasta cierto punto, Suzuki Satoru había perdido. No logré encontrar una manera de salvar a los padres de Kinou. Le preocupaba que si se hubiera mantenido obsesionado con esa información y Kure-Elim se diera cuenta de eso, no tendría forma de ganar. Después de todo, si exponía sus debilidades, era posible que pudieran ser explotadas. Él había dicho Teach en aquel entonces porque sabía que había perdido su única oportunidad de recopilar información. Suzuki Satoru miró el desolado desierto a su alrededor. Como no sabía cuándo llegarían los refuerzos de Kure-Elim, sería mejor escanear su entorno en busca de información relevante. Pero antes de eso, había algo que necesitaba hacer. Ahora, necesito enviarle un mensaje. Asterisco asterisco asterisco. Debería decir que era como esperaba. Antes de que la puerta se abriera, la vista de las cadenas que colgaban del asa en una pieza le había contado todo. Aún así, Kinou cerró los ojos en silencio y luego los abrió lentamente. Nada había cambiado. Lo que acababa de ver no era un engaño o un paisaje ilusorio, sino la realidad. Ella estaba en las alcantarillas de Inveria. Kinou abrió la habitación oculta que había sido cerrada hace 5 años, pero las 3 personas que estaban adentro seguían siendo Yurinigher sin mente. Como ella había pensado, las cosas no iban a ser tan fáciles. Kinou. Detrás de ella estaba el lanzador de magia más poderoso del mundo, y también el compañero de viaje de Kinou. Él la llamó con preocupación. Kinou se dio la vuelta, cuidando de mostrar una sonrisa. No hay que preocuparse, Satoru. No estoy lastimada por esto. Simplemente pensé, que después de todo, realmente era así. ¿Es eso así? Oigan, padre, madre. Miró a las 3 personas que gemían en la habitación y se dirigió a ellos. Satoru los vengó a todos. Probablemente no serían felices incluso si ella les dijera eso, porque no eran lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Sabía que esto sucedería,
pero el dolor que apuñalaba el corazón de Kinou se había aliviado un poco. Kinou. Estoy bien. Está bien, Satoru. No tienes que preocuparte. Este mundo es un lugar muy grande. Por lo tanto, es posible que haya un elemento que pueda ayudar a todos, ¿no crees? Por supuesto. No había expresión en el rostro de Suzuki Satoru, pero su voz le dijo a Kinou que estaba muy feliz. Seguramente cualquiera que pueda mostrar sentimientos como este a otros debe ser muy amable. Sí. El mundo es grande. Vayamos a ver este mundo, juntos. Sí. Sé que podría ser un pequeño lastre, pero, estaré bajo tu cuidado, Satoru. Ah, yo debería estar diciendo eso, Kinou. Kinou miró hacia atrás, a los miembros de su familia en la celda. Estaría bien dejarlos así. Kinou apretó su pequeño puño. Matarlos y liberar sus almas de esos cuerpos horribles no sería más misericordioso, quizás sus almas todavía puedan estar sufriendo, tal vez. Pero que una persona decida el destino de los demás, incluso si es correcto hacerlo, bien podría ser una manera muy arrogante de pensar. Sin embargo, se podría decir que solo había una persona que podía tomar esta decisión, y esa era Kinou. Tenía la sensación de que no podría encontrar una manera de cambiar a la normalidad a su familia, incluso si buscaba en todo el mundo. Por eso una vez había abandonado esa línea de pensamiento. Sin embargo, ahora que Suzuki Satoru había destruido al culpable del incidente, era cierto que Kinou había ganado un nuevo rayo de esperanza. Podía sentir que Suzuki Satoru comenzaba a preocuparse por su separación. Parece que ella tendría que tomar una decisión en este momento. De lo contrario, Satoru comenzaría a agobiarse por esto. Esta vez, Suzuki Satoru había luchado por ella. Tomó una decisión. Tiempo de volver a salir a la carretera. Vamos, Satoru. Bueno, es bueno siempre y cuando te sientas así, Kinou. Se despidió de las 3 personas que estaban dentro inclinándose profundamente, después salió caminando con Satoru. Kinou había optado por dejar el problema a un lado. Originalmente, debería haber elegido acabar con los 3 y no volver a poner a Satoru en peligro. Esa era la forma correcta de agradecer a alguien que le había mostrado tanta amabilidad. Sin embargo, ella todavía no podía hacerlo, incluso ahora. Kinou miró a la alcantarilla envuelta en oscuridad, a la habitación donde estaba su familia, una última vez. Cuando volviera aquí de nuevo, vendría a rescatarlos o a destruirlos. Kinou volvió sus ojos a la espalda de Suzuki Satoru, una espalda que había estado observando durante casi 5 años. Luego, aceleró sus pasos, hasta que estuvieron lado a lado y se tomó de la mano de Satoru mientras caminaban juntos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ella había hecho algo tan infantil? Podía decirlo, más o menos, por la forma en que Suzuki Satoru la había mirado. Sin embargo, ella no dijo nada, y tampoco Suzuki Satoru. Esas manos heladas y frías, de las que no se podía sentir el más mínimo rastro de vida, se sentían cálidas para Kinou. Y entonces, los dos salieron.